Esta es la cuarta parte del estudio titulado Fecha del nacimiento y ministerio del Mesías. Vamos a analizar en esta oportunidad algunas objeciones o argumentos presentados en contra de que Yeshua haya nacido el año 5 antes de Cristo. El primero de ellos es que Yeshua nació en el año 1 después de Cristo, que es cuando se inicia el calendario gregoriano actual que tenemos. El segundo es que Yeshua nació el año 3 antes de Cristo. El tercero es que Yeshua nació el año 4 antes de Cristo. El cuarto es que la orden de reconstruir Jerusalén fue dada el 444 antes de Cristo y no el 458 antes de Cristo, como afirmamos en este estudio. El quinto es que la última semana de Daniel aún no se ha cumplido. El sexto argumento es que Yeshua murió un viernes y resucitó un domingo, no un miércoles como afirmamos en este estudio. El séptimo es que no se entiende el concepto entre las dos tardes. ¿Qué significa ese concepto? El octavo es que hay 2 días de diferencia entre las fechas que mencionamos en el estudio. Al final, ¿es el 3 de abril o es el 5 de abril del año 30, el día de la fecha de la crucifixión de Yeshua? El noveno, el sábado fue alterado al cambiar del calendario juliano al gregoriano. Y el décimo es que la Santa Cena sustituyó a la cena de Pesaj. Bueno, analicemos uno por uno estos argumentos y veamos qué tan consistentes son. El primero dice que Yeshua nació el año 1 después de Cristo y comenzó su ministerio el año 31. Murió y resucitó, por lo tanto, en el año 34 después de Cristo. Veamos un poco de historia de nuestro calendario. El calendario gregoriano fue introducido en Europa por el Papa Gregorio XIII en el año 1582 de nuestra era, iniciándose el calendario, en el año 1 por el nacimiento de Yeshua, según se creyó. Entre los años 526 y 530, un erudito monje romano, Dionisio el Exiguo, basándose en la Biblia y en otras fuentes, fechó el nacimiento de Yeshua el 25 de diciembre, que correspondía al solsticio de invierno en el hemisferio norte, un 25 de diciembre del año 753 desde la fundación de Roma. Fue el Papa Hormisdas el que encargó a Dionisio el Exiguo el establecimiento del año del nacimiento de Yeshua como año primero de la era cristiana. El problema es que Dionisio el Exiguo se equivocó en unos 4 a 7 años al datar el reinado de Herodes I, Herodes el Grande, por lo que dedujo que Yeshua nació el año 753 desde la fundación de Roma, cuando en realidad la fundación de Roma debió suceder hacia el año 748, según se cree. El segundo argumento es que Yeshua nació el año 3 a.C., dado que Lucas 3:1 menciona el año 15 de Tiberio César como el comienzo del ministerio de Yeshua, y ese año fue el año 28 después de Cristo. Analicemos esta objeción. En su registro del principio del ministerio de Juan el Bautista, Lucas hace una referencia histórica que nos ayuda a verificar la fecha del nacimiento de Yeshua. Dice así Lucas: en el año 15 del imperio de Tiberio César, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas nos dice que Juan el Bautista empezó su ministerio en el año 15 de Tiberio César. Ha existido una disputa sobre el año del reinado de Tiberio, registrado por Lucas, como el año 15, porque los primeros 2 años del reinado de Tiberio fueron juntos con Augusto. Por lo tanto,
Hay opiniones que conflictúan sobre si el registro bíblico incluye el reinado compartido con Augusto o cuenta desde el principio de su propio reinado. La disputa se soluciona cuando juntamos el registro de Lucas con otros registros bíblicos e históricos de esa época. El reinado de Tiberio es firmemente establecido por los registros históricos de la muerte de Augusto César. Augusto César murió el 19 de agosto en el año en que Sextus Apuleios y Sextus Pompeios eran cónsules. El año de la gobernación de los cónsules era el 767 desde la fundación de Roma, que corresponde al año 14 después de Cristo. Los registros del reinado de Augusto revelan que durante sus últimos años el cónsul hizo que una ley fuera aprobada, que él, Tiberio, debería gobernar las provincias junto con Augusto y hacer censos con él. Tiberio comenzó su reinado junto con Augusto en el año 12 después de Cristo, 2 años antes de la muerte de Augusto. Contando desde esta fecha llegamos al año 26 después de Cristo como el año 15º del reinado de Tiberio y el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Otras evidencias bíblicas e históricas confirman que Juan el Bautista empezó su ministerio en la primavera del año 26 después de Cristo y que Yeshua comenzó su ministerio 6 meses después, en el otoño del año 26 después de Cristo. La tercera objeción dice que Yeshua nació el año 4 antes de Cristo, dado que Ussher dató el inicio de la creación en el 4004, lo que fecharía el nacimiento del Mesías en el año 4 antes de Cristo. James Ussher es otro estudioso de la cronología bíblica y estableció la fecha de la creación hacia el año 4004 a.C. y el nacimiento del Mesías en el año 4 a.C., porque consideró el error cometido por Dionisio el Exiguo. Él se dio cuenta de que Dionisio había tenido un error de cálculo y determinó entonces la fecha del nacimiento del Mesías en el año 4 antes de Cristo. Dionisio el Exiguo es el creador del sistema de datación que cuenta las fechas desde el año del nacimiento del Mesías. Si hoy estamos en el año 2021 después de Cristo, es por ese cálculo que hizo Dionisio el Exiguo. Bueno, ¿y cuál es el problema con el cálculo de James Ussher? Con la fecha del nacimiento del Mesías que él estableció en el año 4 antes de Cristo. El problema es que Flavio Josefo señaló que la muerte de Herodes el Grande ocurrió el año 4 antes de Cristo, por lo que Yeshua no podría haber nacido después de esa fecha. Él debería haber nacido antes. El Evangelio de Mateo revela que Yeshua nació antes de la muerte de Herodes. Después de su nacimiento, Yeshua fue llevado hacia Egipto y permaneció ahí por un periodo de tiempo hasta que Herodes murió. Como Mateo registró estos acontecimientos, nos enseña que el nacimiento de Yeshua ocurrió varios meses antes de la muerte de Herodes. Como la muerte de Herodes ocurrió muy temprano en el año 4 antes de Cristo, aproximadamente en medio de febrero, es evidente que Yeshua nació en algún momento del año anterior. La muerte de Herodes nos indica que el nacimiento del Mesías ocurrió el año 5 antes de Cristo. Otra objeción: la orden de reconstruir Jerusalén fue el 444 a.C., no el 458 a.C. como afirmamos en este estudio. Lo primero que debemos considerar es de que hay 4 órdenes o decretos relacionados con la vuelta de Judá del cautiverio de Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción de la plaza, del muro, del templo y la continuación de los sacrificios. El primer decreto fue dado por Ciro en el año 538 a 537 a.C. El segundo decreto es el de Darío, que lo ordenó, lo promulgó en su 4º año de reinado.
en el 518-517 a.C. El tercer decreto fue el de Artajerjes, para la continuación de los sacrificios del templo, y fue promulgado en su séptimo año de reinado, en el año 458 a 457 a.C. Este es el decreto que utilizamos para este estudio y se encuentra relatado en Esdras capítulo 7, versículos del 7 al 26. Finalmente, el cuarto decreto es el dado en el año 20 del reinado de Artajerjes, que está fechado en el año 445 a 444 a.C. La fecha de este cuarto decreto u ordenanza es la que utilizan ciertas denominaciones para interpretar la profecía de las 70 semanas de Daniel y parten del año 444 a.C. como la salida de la orden para la edificación de la plaza y el muro. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? De que 483 años de alguna forma los comprimen en 476 años. Esto no hace sentido, no tiene sentido, dado que el calendario hebreo es un calendario lunisolar, es un calendario lunar por una parte, pero ajustado al calendario solar por otra parte. Si no fuese así, las estaciones de los años se desfasarían. Tendríamos, por ejemplo, que la primavera o el verano, el calor del verano, se daría durante el invierno, o el frío del invierno se daría durante la primavera o el verano. Esto, por lo tanto, no es posible. Este cálculo no es posible. Los defensores de la interpretación que toma el año 444 a.C. como partida de la cuenta de años hasta el Mesías príncipe, hacen un complicado cálculo para transformar 483 años en 476 años. Se basan en que un año profético o un año lunar tendría solamente 360 días. Multiplican 360 por 483 años y les da un total de días de 173.880. Luego toman este total de días y los dividen por un año solar de 365,24 días. Y ahí les sale un resultado de 476 años. Es la forma en que acortan 483 años. Pero esto no es correcto hacer porque el calendario hebreo se ajusta al calendario solar. Si bien es basado en meses lunares, tiene una forma de ajustarse al año solar. La quinta objeción es que la última semana de Daniel aún no se ha cumplido. Los que interpretan la profecía de las 70 semanas de Daniel de esta manera entienden que la última semana, la semana 70 o los 7 años finales, aún no se han cumplido y que tendrán un cumplimiento futuro. De ser así, esta profecía de las 70 semanas no sería continua. Habría que interponer en medio de ella un lapso de tiempo, un espacio de tiempo, lo cual no es indicado en el texto. Si la semana 70 de años no se hubiese cumplido, el Mesías no hubiese terminado con la prevaricación, no hubiese puesto fin al pecado, habiendo muerto en la cruz, no hubiese expiado la iniquidad con su sangre, no hubiese traído la justicia perdurable. Otra objeción presentada es que Yeshua habría muerto un viernes y resucitado un domingo a la mañana. Y no, como afirmamos en este estudio, que murió un miércoles 14 de Aviv y resucitó un Shabbat 17 de Aviv. Bueno, si el año 30 de la historia es el año correcto
para la fecha de la crucifixión del Mesías, en ese año el día viernes no fue un 14 de Aviv. Otro punto, y el más importante, es que desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la mañana no hay 3 días y 3 noches. De esta forma es imposible el cumplimiento de la señal de Jonás, el profeta, donde dice que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como vemos en Mateo 12:39. El punto 7 menciona a qué hora es entre las dos tardes, es decir, en qué momento es que morían los corderos el día 14 de Aviv, en qué momento eran inmolados, en qué momento se realizaba el sacrificio de los corderos. Ese momento es exactamente el mismo en el que el Mesías murió. En este gráfico podemos ver lo que sería un día en el calendario hebreo. Un día comienza con la puesta del sol, el sol se pone y comienza la noche. Ese es el inicio del día que comenzaría aproximadamente a las 18 horas. A las 6 de la mañana comienza la salida del sol, o sea, comienza el periodo diurno, el periodo de día de 12 horas. A la mitad de este periodo, al mediodía, que es el punto más alto del sol, el sol comienza a declinar. Entonces, este es el momento considerado como cuando comienza la tarde. Este es el punto de la primera tarde. Y a las 18 horas aproximadamente sería la puesta del sol, momento en que termina la tarde o la segunda tarde. Entonces, entre las dos tardes, esta expresión de entre las dos tardes, equivaldría a el momento de las 15 horas aproximadamente o 3 de la tarde. Lo que acabamos de explicar es en el uso horario actual, ¿sí? En el uso horario bíblico, o por lo menos de aquella época, en la época de Yeshua, las horas correspondían a las etapas del día o de la noche, las horas del día o las horas de la noche. Es así que durante las horas del día, durante las 12 horas del día, estas horas se llamaban la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, la cuarta, la quinta, la sexta hora. La sexta hora era al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. La hora novena es a la hora en que Yeshua murió, es a la mitad de la tarde. La hora tercera corresponde aproximadamente a las 9 de la mañana de nuestro uso horario actual. Esta hora tercera es la hora en que Yeshua fue crucificado. A la hora sexta es la hora en que hubieron tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena en que Yeshua muere. Y hay un gran terremoto en este momento, en esta hora novena. Se parte, se rasga el velo del templo. Entonces tenemos 3 horas de oscuridad y un gran terremoto a la muerte de Yeshua. Ya la noche de 12 horas también estaba dividida en vigilias o guardias. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una. Eso podemos verlo en Marcos 6:48. Mientras que Israel, la costumbre de Israel era dividir la noche en 3 vigilias o guardias. Eso podemos verlo en Jueces 7:19, donde se menciona la vigilia de en medio, a la mitad de la noche. Otro punto cuestionado es qué día corresponde al 14 de Aviv del año 30, porque es este 14 de Aviv en donde debía sacrificarse a los corderos y por lo tanto es el día en que fue la muerte del Mesías.
Entonces, ¿fue el 3 de abril del año 30 o el 5 de abril del año 30? Porque hay 2 días de diferencia. Bueno, aquí vemos el calendario gregoriano comparado con el calendario juliano y comparado con el calendario hebreo. Tenemos la fecha del calendario hebreo, 14 de Aviv, del primer mes del año 30, ¿sí? Del año 30 en el calendario gregoriano. Y vemos que esa fecha corresponde al 3 de abril del año 30 en el calendario gregoriano. Sin embargo, en el calendario juliano corresponde al 5 de abril del año 30. ¿Por qué esta diferencia de 2 días? En este gráfico de las fases lunares vemos cómo la fecha de crucifixión del Mesías corresponde a un miércoles 5 de abril del año 30. Ahora, ¿cómo se entiende entonces esta diferencia de 2 días? Cuando afirmamos que la fecha correcta fue un 3 de abril. Estos 2 días de diferencia se deben a cómo se realizó el ajuste al pasar del calendario juliano al gregoriano. El calendario juliano considera como años bisiestos todos los fines de siglos, mientras que el gregoriano no. El criterio para determinar si un año es un año bisiesto es: primero, debe ser perfectamente divisible por 400. Segundo, debe ser perfectamente divisible por 4. Y tercero, los años de siglo no son años bisiestos, a menos que sean divisibles por 400. De esta forma, vemos en este gráfico los años de siglo, de fin de siglo, del 100 al 1500, que es el año en el que se introdujo el ajuste del calendario gregoriano. Vemos todos estos fines de siglos y vemos que en el calendario juliano todos estos fines de siglos tienen un día 29 de febrero. Sin embargo, el calendario gregoriano tiene el día 29 de febrero solamente en 3 ocasiones. En aquellas ocasiones en que el año de fin de siglo es divisible por 400. El resto de las ocasiones, estos años de fin de siglo, el calendario gregoriano los declara no bisiestos. Una vez aplicados los criterios para determinar si un año es bisiesto o no, obtenemos estas fechas en el calendario gregoriano. Y lo que podemos apreciar es que hay una diferencia de 10 días. De 10 días por causa de que el calendario juliano considera estos años bisiestos como teniendo un día más el 29 de febrero, mientras que el gregoriano considera estos años como no bisiestos. Y haciendo la cuenta, vemos aquí los 10 días de ajuste que se utilizaron al aplicar el calendario gregoriano. La salvedad es de que hay 2 días donde no corresponde el año bisiesto. Sin embargo, algunos calendarios gregorianos presentan al año 100 y al año 200, años de fines de siglo, como años bisiestos. Esto es por no considerar e implementar correctamente todos los criterios para que un año sea considerado como bisiesto. Y es aquí donde tenemos la diferencia de 2 días. ¿Dónde es que vamos a encontrar este error? En algunos software que utilizan un algoritmo para el cálculo de fechas sin considerar los criterios correctos para la corrección de estos 2 días. Por eso es que cuando el software va hacia atrás para encontrar fechas en el pasado, vemos esta diferencia de 2 días. Aquí en el calendario gregoriano es un 3 de abril, mientras que en el calendario juliano es un 5 de abril. El mismo día de la semana, el miércoles.
No tenemos ese problema en el calendario hebreo. El calendario hebreo debe ser el 14, el día de preparación para la Pascua, el 14 de Aviv del mes primero, y el 15 debe ser el inicio de panes sin levadura y la cena de Pascua. Otra objeción presentada es que el sábado fue alterado al cambiar del calendario juliano al calendario gregoriano. Ese cuestionamiento entonces se une a la alerta que surge al consultar calendarios como el EPCAL en Internet, donde vemos, por ejemplo, para la fecha 3 de abril del año 30, nos da una advertencia. Dice, los resultados para el año 1752 de la era común y anteriores pueden contener error. ¿Sí? ¿Y a qué se debe ese error? Se debe a la corrección de 10 días que fueron introducidos, que fue introducida esta corrección por el Papa Gregorio XIII, conocido como la Reforma Gregoriana o el calendario gregoriano. Esta corrección, la Reforma Gregoriana o la Reforma del calendario gregoriano, alteró 10 días del calendario, pero no alteró los días de la semana. Al jueves 4 de octubre de 1582, en el calendario juliano, le sucedió el viernes 15 de octubre de 1582, ya en el nuevo calendario o calendario gregoriano. Así, en el año 1582, desaparecieron 10 días de la historia, debido a que ya se habían contado de más en el calendario juliano. Pero en el momento de la introducción de esta reforma no se alteran los días de la semana. El Shabbat permanece siendo Shabbat. El sábado continúa siendo sábado, ya que en el momento de la introducción de esta reforma, al jueves le sucede un viernes. Por más que haya una alteración de 10 días, pero los días de la semana continúan los mismos. Por último, la última objeción presentada o el último argumento que vamos a analizar es que la Santa Cena sustituyó a la cena de Pesaj. Lo que podemos decir delante de esta objeción es de que no encontramos ninguna instrucción para instituir una fiesta nueva, para instituir un ritual nuevo o para cambiar la fecha de una fiesta que está establecida en la Escritura como el 15 de Aviv. El 14 de Aviv es la muerte de los corderos, el 14 de Aviv es la muerte de Yeshua. El 15 de Aviv a la noche es la cena de Pascua, de Pesaj, en conmemoración del libramiento por medio de la sangre de Yeshua. La conmemoración del libramiento que obtenemos por Yeshua haber pagado por nuestras ofensas no puede hacerse antes de Yeshua haber pagado por nuestras ofensas. Es decir, que la cena de Pascua debe ser aquella posterior a la muerte de Yeshua. Mateo 27:62, Marcos 15:42, Lucas 23:54. Todos estos pasajes nos hablan del 14 de Aviv. El 14 de Aviv, cuando murió Yeshua, era un día de preparación para la Pascua. Encontramos que utiliza la palabra preparación, víspera del día de reposo, el día anterior al día de reposo, era el día de preparación, estaba por comenzar el día de reposo. ¿Cuál es este día de reposo que estaba por comenzar? El 15 de Aviv. Ese 15 de Aviv del año 30 fue un jueves, pero aquí es llamado día de reposo porque era un Shabbat anual, era una fiesta anual. Era el primer día de los panes sin levadura, donde el pueblo de Israel debía recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Ese día de reposo
del cual habla aquí no se refiere al sábado semanal, se refiere al 15 de Aviv en aquella oportunidad. En Juan 19:14 vemos que dice, era la preparación de la Pascua, como a la hora sexta. Pilatos dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Pilatos estaba juzgando a Yeshua y dice, he aquí vuestro rey. Entonces también ese versículo nos muestra que era la preparación de la Pascua. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces ese día de reposo de gran solemnidad era el 15 de Aviv, el primer día de los panes sin levadura, que comenzaría a la puesta del sol. Todavía no había comenzado en ese momento. Todavía no había muerto Yeshua en ese momento que estamos leyendo este pasaje, que se encontraba el 14 de Aviv. Era el día 14 de Aviv. En Juan 19:42 vemos que aún era 14 de Aviv, aún era el día de preparación de la Pascua cuando colocaron a Yeshua en el sepulcro. Por lo tanto, Yeshua preparó a sus discípulos el 14 de Aviv, en la oportunidad de la última cena que tuvo con ellos antes de morir. Los preparó para comprender el simbolismo de la cena de Pascua. Yeshua reveló a sus discípulos que el pan partido en la cena de Pesaj sería una conmemoración de su cuerpo partido, de la muerte que sufriría en la cruz, y de que la copa de vino representaría su sangre derramada, representaría al día siguiente en la cena de Pesaj, representaría su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Luego entendemos que Yeshua pide a sus discípulos que conmemoren su muerte y su resurrección todas las veces que ellos participen de la cena de Pesaj, la cena de Pascua. En Hechos, capítulo 20, versículo 6, vemos que Pablo dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Él habla de la fiesta de los panes sin levadura y se refiere a este tipo de pan utilizando la palabra griega ácimos. Ácimos significa panes sin levadura. Sin embargo, el mismo Pablo en 1 Corintios 11:26 dice, relatando las palabras de Yeshua, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra que utiliza para pan en este pasaje no es la palabra griega ácimos, sino que es la palabra griega artón, de artos, que significa pan común o leudado. El Mesías cumplió las escrituras hasta en este pequeño detalle. En Éxodo capítulo 12, versículo 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Se refiere a Hamatzot, la fiesta de panes sin levaduras. Y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿En qué día está ordenado quitar la levadura de las casas? ¿En qué día de la fiesta es donde no debe haber levaduras? En las casas no debe haber pan leudado, es el primer día. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Por lo tanto, vemos que el día en que debía quitarse la levadura de las casas, no debía haber levadura ni en las casas ni en los panes, no debía haber pan leudado. Ese día era el 15 de Aviv. El 15 de Aviv
el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, hasta el 21 de Aviv, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Por lo tanto, la última cena, esa reunión que tuvo Yeshua con sus discípulos, lo que comieron fue pan con levadura, y eso lo vemos en los pasajes que utilizan la palabra artón en griego, significando el pan común o leudado. Ese día fue la noche del 14 de Aviv, del primer mes. Luego entendemos que Yeshua pide a sus discípulos que conmemoren su muerte y su resurrección todas las veces que ellos participen de la cena de Pesaj, la cena de Pascua.